En este webinar nos vamos a enfocar en ver 3 pilares fundamentales, que es conocer primeramente todos los disparadores o triggers y cómo podemos activar una automatización con estos disparadores. Luego vamos a ver cómo medir e interpretar las métricas de nuestras automatizaciones. Vamos a poder medir cómo está convirtiendo nuestro flujo. Y finalmente vamos a poder ver cómo personalizamos nuestras comunicaciones a través del envío de mensajes de email, de WhatsApp, entre otros. También cómo cambiamos de etapa de contactos, cómo notificamos internamente a nuestro equipo comercial. Entonces, súper importante que ahora mismo en el chat me dejen algunos ejemplos de sectores para que interactuemos y hagamos una automatización en vivo de cada uno de los sectores de ustedes. Entonces, allí en el chat los espero muy activos para que lo hagamos. Quiero recordarles que este webinar estará disponible mañana en nuestra comunidad de Clientify. Allí van a poder volver a verla y van a encontrar mucho más contenido que ahora mismo estamos subiendo allí e interactuando con este contenido. Y finalmente, también pueden escanear ese QR donde van a ingresar a nuestra comunidad de WhatsApp y allí van a poder tener todas las notificaciones de nuestros webinars, a qué horas, qué día los damos y toda la información general. Vale. Entonces, ahora para iniciar, vamos a la parte práctica de cómo hacemos cada una de las automatizaciones. Por aquí los voy a leer en el chat. Por aquí veo más sector educativo, agencias de viajes. Acá Juan nos dice suplementación deportiva, marketing y cursos para odontólogos, contactos de clientes que no fueron contactados, notificar, listo. Captura de leads para venta telefónica de alarmas. Listo, esto lo vamos a ver, Juan. Si personas abren o no abren un email, lo vamos a ver. Listo, vamos a iniciar entonces ahora mismo con esta parte de las automatizaciones. Para iniciar ya con las automatizaciones dentro de nuestra cuenta, lo que podemos hacer es dirigirnos al menú que nos encontramos en la columna izquierda y allí nos encontraremos el módulo de marketing. En el módulo de marketing vamos a poder trabajar en la opción automatizaciones y flujos de trabajo. Si de pronto alguno no tiene contratado ese módulo dentro de su plan, puede contratar el módulo de marketing e iniciar con las automatizaciones. Una vez ya ingresamos a la sección de automatizaciones, en la columna izquierda se van a encontrar algo que ahora les va a ayudar un montón y les va a ayudar a acelerar sus procesos. En la nueva incorporación de la nueva plataforma hemos incorporado unas plantillas. Ustedes van a poder hacer uso de estas plantillas. Nos encontramos plantillas generales, plantillas por sectores, que son agencias de marketing, agencias de viajes, e-commerce, formación, industria de manufactura, inmobiliaria, salud, belleza, seguros y servicios profesionales. Estas son plantillas ya elaboradas
que ustedes van a poder utilizar para cada uno de sus sectores. En caso de que alguien diga, no encuentro el sector mío, van a poder utilizar plantillas también generales donde van a poder hacer uso de ellas. Si ustedes dan clic, voy a darle clic allí en generales, ustedes van a ver que ya hay unas plantillas predefinidas que ya están creadas y simplemente pueden usar esa plantilla haciendo clic acá. Van a encontrar el título de la plantilla y la descripción de la plantilla. En esta descripción, ustedes pueden observar de qué trata esta plantilla y cuál es su uso. Entonces, por ejemplo, voy a ver esta. Acá tengo una plantilla que dice confirmación de registro a un evento o servicio. Entonces, podemos ver que dice, no dejes a tus nuevos leads colgando, confirma su registro con un email automatizado, sencillo y breve. Para iniciar, voy a utilizar esta plantilla para que vean su uso. Voy a usar esta plantilla. Y automáticamente, ahora mismo, esta plantilla se me ha cargado en mi flujo. Bueno, allí puedo ver, se ha cargado un poco. Y encontramos diferentes opciones. ¿Cuáles son estas opciones? Tenemos la confirmación de registro a un evento o servicio a través de ¿qué? Como podemos ver, aquí nos encontramos diferentes lanzadores. Nos encontramos cuando una persona se registra en una landing page, cuando alguien se registra a través de un formulario, cuando hay un registro a través de un chatbot o se complementa un formulario, un pop-up, perdón. Allí vamos a poder enviar un email. Vamos a ver que esto está un poco desordenado. Allí ya debemos organizar qué es lo que debemos hacer. Yo puedo eliminar todo esto. Bueno, vamos a utilizar otra plantilla que esta me está poniendo un poco de problema porque está un poco desorganizada. Voy a utilizar otra plantilla. Vuelvo a generales o puedo utilizar otra que sea, por ejemplo, agencias de viajes, que aquí en el ejemplo Ana dice si podemos utilizar una plantilla para agencias de viajes. Por ejemplo, esta que dice automatización de ofertas de temporada. Voy a utilizar esta plantilla. Y ahora mismo ya se ha cargado cómo podemos hacer una automatización de ofertas de temporada. Acá he usado un lanzador, el cual se llama el campo alcanza un valor. Podemos verlo acá y le he dicho que si una persona tiene la etiqueta oferta de temporada, se active el flujo que tenemos creado ahora mismo de esta automatización. Lo voy a poder dejar así. Y como pueden ver, aquí tengo esta automatización, en la cual la puedo utilizar cuando tenga una etiqueta en específico. Voy a enviar un email, esperar un tiempo, un día, una hora, en tiempo específico, y luego
voy a poder utilizar una decisión sobre email. Una de las preguntas que me han hecho en el chat, sí podemos saber si una persona ha abierto o no ha abierto este email anterior. Aquí voy a poderle enviar otro. Voy a darle atrás. Entonces, así es como pueden hacer uso de las plantillas que tenemos predefinida para cada uno de los sectores. Ahora vamos a enfocarnos a crear una plantilla completamente desde cero y vamos a explicar cada uno de los lanzadores y cada uno de las acciones. Ahora voy a crear un nuevo flujo. Asignamos un nombre a este flujo y vamos a poder definir los parámetros de esta automatización, como si el contacto debe alcanzar un segmento objetivo, si el contacto pasa por la automatización solo una vez. ¿Qué significa esto? Que si yo activo esta opción, un contacto únicamente va a poder ingresar a esta automatización una única vez. Esto es lo que define cada uno de estos parámetros que puedo activar. Si activo esta opción, el contacto no va a poder ingresar a otras automatizaciones que yo tenga activas. Puedo detener la automatización si el contacto alcanza el objetivo. Cuando alcanza el objetivo, quiere decir que si tenemos un chatbot y alcanza ese objetivo, se va a detener la automatización. También, si se recibe un email del contacto o si el contacto agenda una reunión con nosotros, vamos a poder detener estas automatizaciones. Si yo quiero permitir que una persona ingrese varias veces a mi automatización, simplemente voy a darle en continuar. Ahora mismo, bueno, aquí veo que Juan en el chat nos está contando un problema que tiene. Juan, ya sé cuál es el problema que estás teniendo. Déjame tu correo y te ayudamos con el problema que estás teniendo. Ahora mismo, Juan, lo comentamos con el equipo de soporte. Listo, para las personas que están teniendo este error que les está viniendo un flujo por defecto, vamos a comunicarle con soporte, nos dejan el email y vamos a validar esto. Ahora vamos a hablar un poco sobre los bloques que tenemos ahora mismo activos. Y vamos a hablar los que son de web marketing, que quieren decir, tenemos lanzadores de tipo landing page, que quieren decir que todas las personas que se registren en una landing page creada en Clientify se van a activar una acción. Aquí puedo seleccionar una landing page que haya creado dentro de Clientify y esto activará una acción. De igual manera, puedo elegir un formulario en el cual este formulario lo pueda utilizar en una web externa o incrustarlo en algún lugar. Voy a poder activar las acciones tras un registro en un formulario, en una landing page. También puedo hacerlo de un chatbot o de un formulario de Facebook Ads. Cuando creamos campañas de Facebook Ads, podemos conectar esos formularios para que inicien una automatización.
Ahora nos vamos a encontrar lanzadores de tipo de propiedades del contacto. En esta encontramos cambio de estado. ¿Qué quiere decir? Cuando un contacto cambia de estado, vamos a poder también activar un conjunto de acciones. Un ejemplo, cuando un contacto pasa de ser un lead frío a un lead templado, podemos activar el grupo de acciones. También está el de fecha. Este de fecha nos sirve. Acá voy a poner muchos ejemplos. Con el campo fecha, ¿qué podemos realizar? Podemos realizar automatizaciones de cumpleaños. Es uno de los ejemplos. Otro de los ejemplos, somos una agencia de seguros. ¿Qué podemos hacer con la fecha? Podemos hacer una automatización para recordar el vencimiento de los seguros, el vencimiento de una póliza, la renovación de una póliza, lo podemos hacer con este campo fecha. Voy a arrastrarlo allí y vamos a ver unos ejemplos. Aquí vamos a decir que cuántos días deseo que inicie la automatización y aquí puedo definir si antes de o después de. Un ejemplo, ustedes aquí van a poder utilizar sus campos personalizados para activar una automatización basada en un campo fecha, como el ejemplo que he puesto. Un ejemplo, acá voy a seleccionar ese campo que dice fecha vencimiento póliza. Aquí le voy a decir 30 días antes de. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a enviar una notificación a la persona 30 días antes de que se venza su póliza. Y así voy a poder crear varias automatizaciones basadas en fecha, ya sea en 30 días, en 15 días. Ustedes van a poder personalizar ese tiempo y mandarlo, enviarlo. Otro ejemplo es si tienes un centro de formación, puedes, digamos, constantemente la fecha de pago del curso, de algún servicio, van a poder hacerlo con esto. También puedo notificar 30 días después. ¿Esto de qué me sirve? Yo voy a poder, ejemplo, hacer, si una persona se ha realizado un procedimiento con nosotros, por allí vi un ejemplo de odontología, yo voy a poder 30 días después del procedimiento de la odontología, puedo enviar un email o un WhatsApp donde puedo indicar cómo sigue su procedimiento, cómo va el tratamiento y todo como tal. Por ejemplo, acá nos hace una pregunta Luis Eduardo. ¿Eso puede aplicar para clientes que tienen licencias que hay que renovar anualmente? Sí, Luis, únicamente lo que debes hacer es que colocas 365 días después de la fecha de renovación del plan. Un ejemplo. Entonces, tú lo que puedes hacer aquí es contabilizar cuántos días antes de la fecha de renovación anual deseas notificar al cliente y lo haces a través de este campo fecha. Aquí voy a responder otra pregunta que dice Allison y es ¿cuántos lanzadores puede tener una automatización? ¿O solo podemos armar el flujo con un solo lanzador? Allison, puedes armar tu flujo con varios lanzadores. Como puedes ver, aquí estoy haciendo un ejemplo utilizando varios lanzadores, como si una persona se registra en una landing page, en un formulario. Estoy utilizando cada uno de los lanzadores que puedes utilizar. Cambio de estado, si un contacto cambia de estado en el CRM, si a través de un campo fecha,
Este que es muy usado, voy a arrastrarlo, y es cuando un contacto tiene una etiqueta asignada. Por ejemplo, allí voy a decir todos los contactos que tengan la etiqueta webinar, que se active una automatización. También puedes colocar varias etiquetas. Existe la manera de colocar varias etiquetas. Y vamos a hablar de los siguientes. Cuando un contacto ingresa a un segmento, también va a poder activar una automatización. Recuerden que un segmento es un grupo de condiciones que cumple un contacto para ingresar a ese segmento. Un ejemplo, puedo crear un segmento para contactos que estén interesados, un ejemplo, en un curso en específico, en un viaje en específico a un lugar. Puedo crear un segmento para que todas las personas, ejemplo, que estén en España y quieran viajar a París, puedo crear un segmento para eso y que active una automatización para ese grupo de personas en específico. Luego también pueden utilizar si el campo alcanza el valor. ¿Qué quiere decir esto? Si un campo en específico alcanza un valor, que se active una automatización. Ya hemos hablado de los que son a nivel de marketing, que son landing page, formularios, chatbots y formularios de Facebook. Otros que ya están asociados a propiedades del contacto, cuando un contacto cambia de un estado, cuando hay una fecha en específico de un campo personalizado asociado a un contacto, etiquetas, segmentos y alcanza un valor. Y finalmente vamos a ver lanzadores relacionados ya al área de ventas y el CRM como tal. Podemos utilizar estos dos que se llaman etapa de oportunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un contacto cambie de una etapa a otra dentro del proceso de ventas, se active una automatización. Un ejemplo es si un contacto está en una etapa, por ejemplo, en entrevista o en revisión, por ejemplo, y pase a una etapa, por ejemplo, cotizado, podemos activar una automatización para que se le notifique al equipo comercial que debe realizar una propuesta comercial o un presupuesto a ese contacto en específico, ya que ha cumplido de pasar de una etapa a otra. Y finalmente también podemos utilizar uno que es el estado de una oportunidad. Cuando una oportunidad pasa a estado ganada, puedo enviar un email, un WhatsApp, donde enviemos una notificación que la oportunidad ha sido ganada o que está vencida o que ha sido perdida. Si ha sido perdida, podemos enviar un email de recuperación diciendo por qué no has contratado con nosotros o demás. Y podemos tener un ejemplo. Y estos son cada uno de los lanzadores que podemos utilizar dentro de los bloques que encontramos en Clientify. Me gustaría saber allí en el chat si han quedado claros estos bloques o si tienen alguna pregunta antes de proceder a pasar ya con los nuevos bloques donde vamos a hablar de las acciones. Vamos, los escucho allí en el chat o si todo está claro, nos vamos directamente a las acciones. Bueno, José Luis dice que todo claro, Efraín dice que todo claro. Bueno, Juan dice que no tiene dudas, gracias.
Ahora vamos a hablar un poco de las acciones. Para que una acción se complemente, primeramente debemos configurar, como lo acabamos de ver, unos lanzadores, que podemos utilizar uno o varios, y dependiendo de lo que queremos lograr, vamos a activar estas acciones. Allí vamos a utilizar este de enviar un email y lo voy a colocar allí. Voy a explicar aquí. Aquí voy a enviar un email. Allí lo puedo hacer a través de una plantilla de email que nosotros dentro de Clientify podemos crear esas plantillas de email, o puedo crear una desde cero. Lo más recomendable es siempre crearlo desde una plantilla para que no tengamos que crear siempre un email desde cero, y el diseño desde una plantilla es mucho más factible. Aquí podemos elegir cuándo enviar. Yo voy a seleccionar día, o pueden solo en días laborales. Pero lo que quiero ejecutar en cualquier día significa es que una vez la persona se registre en un formulario, en una landing, o tenga una etiqueta, o tenga un campo fecha en específico, de inmediato se active la automatización. Entonces, voy a dejar este para que sea de inmediato. Allí vamos a poder seleccionar una plantilla de email que ya tenemos creada. Voy a, en ejemplo, a elegir esta, y aquí vamos a poder ver la plantilla como tal, y vamos a darle simplemente en guardar. Y así es como enviamos un email tras un registro de una landing, un formulario o todos estos lanzadores. Recuerden que pueden ser uno o varios lanzadores. Luego también podemos utilizar el enviar WhatsApp. Acá ejecutar en cualquier día. Voy a poder seleccionar mi canal de WhatsApp, la plantilla, y ya se precargará acá y podemos darle en guardar y se agregará. Bueno, en esta cuenta no tengo un WhatsApp conectado. Pregunta, en ese caso no es necesario poner una hora. Muy buena pregunta, Amparo. Y voy a explicar acá. Si tú quieres que la acción tras un registro en ese lanzador sea de inmediato, dejamos ejecutar en cualquier día y a cualquier hora. Si ya deseamos programar para que sea a una hora en específico, un ejemplo, voy a elegir a las 8 de la mañana. ¿Qué pasará? Si tú te registras hoy, ya a esta hora, a las, bueno, voy a decir mi hora colombiana, a las 10:30 de la mañana, ya esta automatización no se ejecutará hasta el siguiente día, que sean las 8 de la mañana. Entonces, ya es un poco como quieran jugar con el tiempo. A mí me parece que es mejor que la persona reciba la comunicación de inmediato, pero pueden programarlo para que sea a un día y a una hora en específico. Y voy a darle aquí. Ya hablando del WhatsApp, acá nos dicen, es necesario la API de WhatsApp, supongo, y ese mensaje sería de pago, ¿verdad? Sí es necesario la API, Miguel, porque sin API no puedes enviar mensajes de WhatsApp en las automatizaciones. Entonces, sí o sí debes usar el API. Y ese mensaje sería de pago, sí sería de pago. El uso de las plantillas, bueno, dependiendo del país, varía un poco el precio de esas plantillas. Puedo decirte un aproximado, en Colombia es de 40 pesos, 60 pesos colombianos. Y bueno, en la comunidad podemos dejarte el enlace con los precios correspondientes a cada país, porque cada país
cambia ese valor de ese pago de plantilla. Para usar esa plantilla de WhatsApp, tengo que crearla previamente en Meta, ¿cierto? Stephanie, ya las plantillas se pueden crear directamente desde Clientify. Ya no hay que ir a Meta a crear las plantillas, sino que desde la misma plataforma de Clientify ya podemos hacerlo. Entonces, no hay que ingresar a Meta. Aquí Miguel nos dice una pregunta. En España, si te hablan a ti por WhatsApp, tienes 24 horas para responder, pero los inicios de conversación se pagan. Y otra cosa más, Meta debe autorizar la plantilla, ¿no? En España y en todos los países, Miguel, tienes 24 horas para el uso de la plantilla. Esto es una política directamente de Meta, no hace referencia a nada Clientify. Nosotros nos acogemos a esta política y si son 24 horas. ¿Meta debe autorizar la plantilla? Sí, Meta siempre debe autorizar la plantilla porque Meta valida el contenido que nosotros vamos a enviar a las personas a través de esa plantilla. Por lo general, Meta autoriza todas las plantillas, no hay ningún problema. Ya de pronto puede rechazar las que no cumplan con sus políticas. Bueno, pero ya son pues son plantillas ya con temas de otras cosas relacionadas que no tienen que ver con cada uno de sus sectores. Pero previamente el mensaje tiene que ser aprobado por Meta. Stephanie, sí, la plantilla debe estar aprobada por Meta. Las plantillas, por lo general, Meta las aprueba en unos 5 minutos, 10 minutos. Entonces, creo que tú puedes crear la plantilla y luego activas la automatización y ya vas a tener la plantilla activa. Sí, Stephanie, lo que acabas de decir es cierto, ahí tienes toda la razón. Bueno, si tienen más preguntas, allí en el chat las iré respondiendo. Voy a seguir con las acciones que podemos utilizar y estamos con las acciones de esperar tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que para el envío de la próxima comunicación voy a esperar un tiempo. ¿Cuánto? Puedo esperar días u horas para enviar otra acción. Entonces, si quiero un día, voy a dejarlo así. O puedo aumentarle los días, 2, 3 días, y simplemente le doy en guardar. Y ya luego, si quiero solo configurarlo para que espere horas, simplemente lo que debo de hacer es, en los días, dejar el valor de 0 y asignarle la cantidad de horas que deseo que espere la automatización para enviar la siguiente comunicación. Bueno, puede ser ya. Aquí le he dado que espere 2 días o si no quiero días sino horas voy a dejarlo en 0 y aquí puedo elegir la cantidad de horas que deseo esperar. Luego voy a poder utilizar esta acción de cambiar el estado del contacto. Puedo decirle que cambie el estado del contacto. Otra de las más importantes es esta acción y le he dicho, mira, cuando una persona se registre en mi landing, en mi formulario o en estos lanzadores, crea una oportunidad de manera automática dentro de mi proceso de ventas o dentro de mi flujo de ventas. Aquí voy a colocar cuál es el nombre de la oportunidad
Entonces allí le voy a decir interesado en plan médico o en plan, bueno, vi un ejemplo de odontológico. También puedo decir interesado en viaje a Miami, un ejemplo, y aquí colocamos el nombre de la oportunidad. Luego podemos seleccionar cuál es el proceso de ventas de los cuales yo tengo creado y deseo crear la oportunidad. Voy a decirle que en el de agencia de viajes, en el proceso de agencia de viajes. Y en qué etapa de ese flujo deseo crear la oportunidad. Voy a decirle que en la primera etapa, en la cual es un contacto recibido y ya mi equipo comercial se encargará de que ese contacto pase por todas las etapas de mi flujo. El vencimiento de la oportunidad, cuánto tiempo le doy a mi equipo comercial para que la atienda. Voy a decirle que un día. La oportunidad voy a dejarla que se crea a nombre del propietario del contacto y cuánto es el importe de esa oportunidad y la moneda en cuál deseo crearla. Allí, en ese importe, si es un producto fijo, yo por ejemplo puedo colocar que sea $300, por ejemplo. Si es un producto con un precio variable, lo que recomiendo es dejarle un importe de 1. Y ya luego lo que puedo hacer es modificar ese importe de manera manual cuando ya sepa cuánto va a ser el valor de ese importe de esa oportunidad. Voy a dejarlo así y voy a darle en guardar. Y listo. Así es como ya podemos crear oportunidades de manera automática dentro de nuestro flujo de proceso de ventas. Seguimos con las acciones. Vamos a poder crear tareas. Voy a arrastrarlo acá. Y puedo crearle una tarea. Acá voy a colocar contactar. Tipo de tarea. Llamar. Y voy a darle guardar. Y ya se ha creado una tarea para mí dirigida a ese contacto en específico. Listo. Voy a seguir con las acciones y voy a responder la pregunta de Pamela. ¿Nosotros podemos crear el proceso de ventas o solo asignamos uno que ya tienen en sus plantillas? Bueno, Pamela, el proceso de ventas, tú puedes crear uno personalizado y adaptado a tu negocio según como tú quieras. Esa es una opción, crear uno desde cero. Segundo, puedes utilizar uno que ya tenemos precargados con nuestras plantillas, puedes utilizar ese flujo y lo que puedes hacer es que puedes editar ese flujo y personalizarlo como las etapas que tú desees. Entonces, puedes hacerlo de ambas maneras, como te parezca más fácil, sí, utilizar uno desde cero o adaptar uno que ya tenemos en plantillas, adaptarlo a tu necesidad. Y ya simplemente en la acción vas a elegir ese flujo que tú estás utilizando y se va a crear esa oportunidad de manera automática. ¿Es un costo adicional por crear nuestra propia plantilla? No, no tiene ningún costo adicional crear tu propia plantilla. Tú puedes crear los procesos de venta sin ningún problema. Simplemente para crearlos debes tener contratado el módulo de ventas en tu plan y allí ya vas a poder hacer uso de tus procesos de venta. Si ya lo tienes, no hay ningún problema y puedes crearlos.
vamos a continuar aquí viendo las acciones en el cual voy a poder también añadir o eliminar etiquetas a un contacto. Puedo añadirle varias etiquetas, las que yo desee, o eliminar una etiqueta si ese contacto ya la tiene. Puedo cambiar el propietario del contacto, quiere decir que si un contacto está asociado a una persona, puedo allí definir para que se cambie el propietario a otra persona. Puedo agregar una nota, puedo agregar allí una acción para que se le agreguen notas a esos contactos que van a ingresar en la automatización. Esta también es importante, la que dice enviar notificación. Aquí puedo elegir los emails a los cuales yo quiero enviar una notificación. Un ejemplo, puedo enviar una notificación a mi equipo comercial diciendo hay un nuevo contacto, por ejemplo, allí en el asunto, hay un nuevo contacto interesado. Aquí puedo crear el cuerpo del correo. Aquí vemos un ejemplo, hemos notado que el contacto aquí, que hay un nuevo contacto interesado. Y acá abajo puedo agregar los datos de ese contacto para que mi comercial los contacte. ¿Cómo lo hago? Aquí en la opción campos voy a decir insertar nombre. Luego puedo agregar el teléfono, por ejemplo. Aquí, teléfono, el correo, y así voy a poder agregar todos los campos que desee. Y aquí le notificará aquí a las personas que yo deseo. Puedo agregar el email, por ejemplo. Y me llegará ese correo con los datos del contacto. Y así es como agregan los datos para que el comercial los atienda. Voy a darle guardar porque me he agregado el email acá. Y las dos últimas acciones que podemos añadir es enviar a un contacto a otra automatización. Quiere decir que si ya cumplió esta, puedo enviarlo a otra automatización que cumpla otro objetivo. Por ejemplo, vamos a suponer que una persona está interesado en un viaje a París. Aquí en este flujo lo que estoy haciendo es enviándole un email de bienvenida a la agencia X y información sobre la agencia. Luego lo voy a esperar un día, voy a crear la oportunidad a mi equipo comercial, crear la tarea y yo puedo enviarlo a otra automatización. ¿Yo qué puedo hacer en esa otra automatización? Ya puedo generar una automatización de tipo contenido. Ejemplo, si yo me interesé en ir a París, puedo crear otra automatización con los beneficios de visitar París. Un ejemplo, cuáles son los lugares emblemáticos, cuál es su gastronomía, todo esto puedo crear otra automatización. Para el caso de los seguros, voy a suponer que yo me registré, que estoy interesado en un seguro de vida y en la otra automatización voy a crear cuáles son los beneficios de ese seguro de vida, cuáles coberturas puede tener ese seguro, bueno, y muchas infinidades. Allí podemos sacar muchas ideas y por eso podemos enviar un contacto a otra automatización. Y finalmente tenemos una última opción y es
cambiar la oportunidad actual para el contacto, cambiar la etapa. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos realizar una acción para que cuando un contacto ingrese a esta automatización se cambie de una etapa a otra automáticamente. Y lo puedo seleccionar acá. Vale, esto en cuestión de lanzadores y acciones. Ahora vamos a ver otro bloque que son las decisiones. Y allí vamos a ver cuál es la nueva decisión que se ha incorporado, que es muy buena y que ahora pueden usar. Esto es nuevo en las automatizaciones, no lo teníamos en nuestra versión anterior y se ha incorporado en nuestra nueva acción. Voy a eliminar eso un momento. Y vamos a ver. Acá habíamos construido que cuando se cree una landing, un formulario, se enviará un email. Ahora vamos a hablar un poco de las decisiones sobre email. Voy a arrastrar esta opción allí. Y allí nos pide, mira, ¿cuál es el email el cual vas a activarle la decisión? Voy a decirle que el email anterior. Y allí tenemos dos opciones. Si el email ha sido abierto o si se le ha hecho clic al email. Yo puedo hacer que la automatización continúe si cumple alguna de estas dos condiciones. Un ejemplo, voy a darle si el email ha sido abierto. Voy a darle guardar. Y allí se crean, digamos, dos caminos o dos flujos diferentes en el cual me dicen, mira, en el cual yo puedo activar diferentes comunicaciones. ¿Qué quiere decir el sí? Que la persona sí abrió el email que anteriormente le he enviado. Y el camino del no o la flechita del no indica que la persona no ha abierto el email. ¿Para qué puedo usar esto? Pues claramente yo puedo determinar si una persona no está abriendo mis comunicaciones, puedo enviar otra serie de comunicaciones. Un ejemplo, yo aquí he hecho una decisión sobre el email y le he dicho, mira, si lo abrió, un ejemplo, puedo decir que ya no siga el flujo. Y si no lo abrió, puedo decirle que le envíe otro email. Pero primero voy a darle esperar tiempo. Y le voy a decir que espere, un ejemplo, unas 4 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo envié este email, va a haber una decisión y él va a determinar la persona si lo abrió o no lo abrió. Si no lo abrió, va a esperar 4 horas y puedo enviar un nuevo email para que se envíe a las 4 horas. Si no lo abrió, si lo abrió, puedo determinar que la automatización pare allí. Ahora vamos a hablar sobre el otro tipo de decisiones. Allí nos encontramos las decisiones sobre segmento. ¿Qué quiere decir las decisiones sobre segmento? Ahora voy a crear al final un segmento para que vean qué hace referencia a esto. Un segmento son un grupo de contactos que están en mi base de datos y cumplen una condición en específica.
¿Para qué dónde utilizo yo los segmentos? Los segmentos los utilizo dentro de las automatizaciones y eso me va a permitir, aquí tengo un ejemplo, que los contactos que tengan la etiqueta Clientify valide esos contactos. Un ejemplo. ¿Los contactos tienen la etiqueta Clientify? Sí, entonces yo le puedo enviar un email, un WhatsApp con la información que desee. Y si no tiene la etiqueta, aquí, por ejemplo, yo puedo hacer, ahorita hacían unas preguntas en el chat, puedo hacer que puedo filtrar contactos que, por ejemplo, espérenme que estoy aquí pensando una idea, y es, por ejemplo, contactos que estén en España y quieran viajar a París. Lo puedo filtrar y aquí enviar email basado en esas condiciones del segmento. Un ejemplo, si contactos que tengan puedo hacer otra, contactos que tengan una póliza de vida y quieran una póliza de salud, lo puedo hacer acá. En el caso de una inmobiliaria, si tengo algunos inmuebles en algún sector, puedo decir, las personas que están interesadas en un inmueble en un sector y les envíe una notificación de ese sector. Entonces, voy a explicar ya a continuación ese segmento, cómo lo creamos y cómo lo utilizamos acá. Y finalmente, vamos a ver la nueva decisión que se ha integrado al nuevo Clientify y son las decisiones múltiples. Allí, cuando arrastro el campo de selección múltiple, me indica cuál es el campo personalizado que deseo utilizar en esta decisión múltiple. Voy a seleccionar un ejemplo. Voy a darle guardar. Y esto es lo que significa decisiones múltiples, que yo puedo indicarle a la automatización si el contacto es nuevo, elija este camino. Ejemplo, si el estudiante es nuevo, elija este camino y si el estudiante es antigua, envíele esa comunicación. Un ejemplo, yo puedo hacer una automatización, voy a eliminar todo, que inicie desde acá. Y puedo hacer aquí un ejemplo, una automatización múltiple donde diga, si una persona está interesada en un viaje a París, envíale este mensaje. En un viaje a Colombia, envíale este. Si está para otro país, envíale otro. Y puedo hacer una automatización con múltiples caminos y con múltiples decisiones. También puedo hacer un ejemplo, si tiene póliza de salud, vida, hogar, un camino para cada uno de estos. Si tienen un ejemplo, una inmobiliaria, puedo definir un camino para cada uno de los sectores o lugares donde yo tengo algunos inmuebles y hacer una automatización para cada uno de estos sectores. Entonces, así es como podemos utilizar los diferentes bloques de las automatizaciones, tanto hablando de los lanzadores, que primeramente son los que activan nuestras acciones de las comunicaciones y luego las decisiones múltiples. Vale, voy a responder allí una pregunta. Listo, voy a
voy a hacer aquí la automatización que me está indicando Ángela. Dice, ¿cómo podríamos enviar un email a los contactos en su fecha de cumpleaños? Pero solo a los que estén en determinado segmento o con determinada etiqueta o estatus. Vale. Ángela, fuiste una de las afortunadas. Dirás, voy a hacer tu automatización aquí en vivo. Si alguien tiene una otra que sea así un poco rápida, lo podemos hacer. Voy a eliminar un poco todo para que lo veas, Ángela, cómo hacemos tu automatización aquí en vivo. Vale, voy a salirme, Ángela, y lo primero que voy a crear es el segmento para que luego lo utilices en la automatización. Voy a salirme aquí y voy a crear primero el segmento, como me le dices, con una etiqueta determinada. Listo. Entonces, ¿cómo creo un segmento? Yo me dirijo allí al módulo de contactos y aquí tenemos la opción segmentos. Luego vamos a crear un segmento y voy a colocarle una etiqueta voy a decirle que el segmento va a tener una etiqueta que se llame interesado. Listo, Ángela, tú puedes colocar la etiqueta que tú quieras. Voy a colocar una etiqueta de ejemplo. Aquí voy a buscar la acción etiqueta, voy a crear el segmento y le voy a decir al segmento, mira, todos los contactos que tengan la etiqueta y sea igual a acá ejemplo, interesado, si no está creado, voy a seleccionar un color y acá. Y le voy a decir todos los contactos que tengan la etiqueta igual a interesado. Tú puedes agregar más opciones, como cuáles, como los apellidos o si tienen campos personalizados. Un ejemplo, si yo tengo un campo personalizado con el tipo con el destino turístico donde quiero viajar, lo puedo filtrar. Puedo filtrar todos los contactos que vayan a viajar, que estén interesados en viajar en París y cuando sea el mes de su cumpleaños, le voy a enviar un descuento porque ya sé que él está interesado en un viaje a París, voy a enviarle un descuento en el mes de su cumpleaños para su viaje a París. Es un ejemplo. Bueno, se me irán ocurriendo allí más. Aquí puedo agregar una o varias etiquetas, Ángela, los que tú desees, y simplemente voy a guardar el segmento. Listo, ya creé el segmento con una etiqueta y la etiqueta es interesado. Ahora voy de nuevo a las automatizaciones. Allí voy a utilizar el campo. Voy a editarlo acá. Míralo acá. Voy a utilizar, ¿cuál lanzador voy a utilizar? El lanzador que está basado en fecha. Allí, en la fecha, voy a utilizar el campo que dice cumpleaños. Este campo, obviamente deberá estar diligenciado. Cada contacto deberá tener ese campo diligenciado con su fecha de cumpleaños. ¿Inicia cuándo? Aquí lo voy a dejar en 0. ¿Qué quiere decir esto? Que no van a ser ni 0 días antes ni 0 días después, sino que va a ser el 0. ¿Qué quiere decir? Que será el día de la fecha exacta. Y aquí simplemente
fecha de cumpleaños, cuando el mes y el día coinciden, y voy a darle guardar. Ahí ya he configurado su fecha de cumpleaños. Ahora, tú me dijiste, bueno, yo quiero que los del cumpleaños, pero que cumplan una condición. Entonces voy a utilizar la opción decisión sobre el segmento y aquí voy a decirle etiqueta interesada. ¿Qué quiere decir esto? Aquí, por ejemplo, van a ingresar en esa fecha de cumpleaños todos los contactos. Todos. Y luego la automatización va a validar si los contactos tienen la etiqueta que tú le asignaste. Si la tiene, yo le voy a decir, si tiene la etiqueta, envíale la plantilla del cumpleaños. Mírala acá, le voy a decir guardar. Si no tienen la etiqueta, no les envíe nada. ¿Qué quiere decir? Que él va a cumplir para todas las personas. Valida, ¿tienen la etiqueta? Sí, envíale la plantilla de cumpleaños. ¿No la tiene? Entonces no le envíes nada. Listo. Allí, Ángela, acabé de hacer tu automatización en vivo para que la tengas, ¿vale? Puedes ver este webinar el día de mañana y la vas a poder utilizar. Cuando un lanzador es la visita del sitio web, ¿cómo se obtienen los datos de ese visitante? Bueno, para obtener los datos de ese visitante, Rodolfo, debe haber un previo registro de ese contacto en tu sitio web. Si no, no, el sistema simplemente reconocerá la IP, pero no sabrá quién es esa persona porque no hay un registro previo y pues obviamente no tenemos la opción de saber quién es esa persona en específico. Si esa persona en algún momento sí se ha registrado, sí vamos a poder obtener la URL de donde esos contactos están viniendo. Entonces allí te dejo la pregunta.